Exactamente. Ya, ¿Le yo damos creo, nomás, Joaco? voy O a sea, ser bien Borja. corto los temas que hemos tratado hoy día. Queremos tratar sobre Dale. todo la noticia de la semana, que es la renuncia y también la acusación del Partido Republicano a el ministro, ex ministro Jory Jackson. Mm, Y si alcanzamos a ver algunos temas de contingencia también, ojalá pueda repasar un poco la elección de Argentina, pero más que todo a don Giorgio. ujú. Chris, parte tú. Comencemos por eso, hablemos un poquito de contingencia. Queremos que también aprovechar el tema de tenerte como una diputada joven y que puedas también inspirar. Nosotros tratamos siempre de ir levantando jóvenes o de gente que a lo mejor no escribe por redes sociales y tiene como ese miedo de hablar, pero se está motivando a hacerlo. Pero vamos a hablar un poco de contingencia. Hablemos de Giorgio Jackson. Se da a conocer la renuncia ya después de la acusación constitucional que se levanta, digamos que de alguna otra forma tenía una gran cantidad de apoyo, pero Giorgio Jackson renuncia. ¿Cómo se lo tomaron ustedes y bueno, cómo lo ves tú? Oye, bueno, Mm, yo creo que fue muy bueno intentar acusarlo constitucionalmente de nuevo para que puedan asumir las mm, responsabilidades políticas, principalmente por todo el rollo tremendo de corrupción a través de las fundaciones Pro Boric, pero también porque Giorgio Jackson es un operador político, no es una persona que realmente se preocupe de la cartera en la que está. Primero lo metieron en Sexpress, no funcionó, tuvimos una sequía legislativa nunca antes vista. Después ya sillitas musicales lo cambiaron de puesto a desarrollo social, pero tampoco era una persona que realmente estuviera preocupado del tema. O sea, aquí en Villa Alemana mm, está el riesgo de que no puedan terminar de construir el hospital de Marga Marga porque Desarrollo Social no quería soltar las lucas para terminarlo, cuando tienen plata para pasárselo a todas las fundaciones de sus amiguitos del Frente Amplio. Entonces, y también todos los mm. problemas que hay con Mejor Niñez hoy día. El hecho de que han ido mezclando niños infractores de delito con niños con discapacidad, hubo todo un problema con el pequeño Cotolengo. Entonces, situaciones gravísimas en las que se necesita que haya alguien con vocación de servicio y que efectivamente se preocupe de una cartera tan importante como desarrollo social. Entonces, nosotros anunciamos que íbamos a presentar esta acusación constitucional y claro, un par de días después él renuncia, pero renuncia también con un discurso bastante petulante a mi parecer, o sea, casi como un héroe que en un máximo Mm. acto de generosidad y de desprendimiento da un paso al costado para que la oposición ya no tenga excusa para ponerse a la agenda ideológica de la izquierda que está en el gobierno. Entonces, primero, yo digo, ¿qué se creen para decir como ya no estoy yo? Entonces ya no tienen excusa porque, claro, casi que todos los problemas eran contra él como persona, individual. Sí. Eh, pero entonces, pero por otro lado, tampoco pueden pretender eh, que con la renuncia de Jackson ya se zanja todo el rollo de corrupción de las fundaciones Pro Boric, porque al final, sí, todo este problema de corrupción que hay es como un cáncer grado 4 que ha ido haciendo metástasis a la seremía, a los ministerios, a las gobernaciones, a la municipalidad, etcétera, etcétera. Entonces es un problema que hay que sacar de raíz. No sirve con que simplemente saquen a una persona y crean que el tema ya está zanjado. Sobre todo porque sigan saliendo casi todos los días nuevos casos y van a seguir saliendo nuevos casos. Entonces, de Mm. hecho, yo comencé ahora esta semana con la Comisión Especial Investigadora por el caso Convenio y vamos a invitar a varias personas que tienen que venir a dar explicaciones al Congreso Nacional, pero a través del Congreso Nacional, naturalmente, que a todos los chilenos. Y lo que sí tengo que dejar súper claro es que lo que nosotros hacemos desde el Congreso Nacional es el juicio político, porque el juicio a secas naturalmente que Sí. continúa y avanza en paralelo. O sea, las querellas que se han presentado continúan, todas las investigaciones de la Contraloría, del Ministerio Público, eso de todas maneras. Pero naturalmente que a través de la acusación constitucional era terminar de, ahora seguir apretando por las responsabilidades políticas eh, y con la salida ya no tiene tanto sentido continuar. Pero tenemos 6 meses para presentar, después que renuncia una autoridad, tenemos 6 meses para presentar una acusación constitucional. Entonces, si siguen jugando al jueguito de las sillitas musicales y simplemente lo cambian de posición, naturalmente que tenemos tiempo para poder presentarlo. Así que bueno, eso era un poquito para contarles el panorama de la situación. ¿Kiara? Nos resumió todo, Chris, me hizo la pega. Ya Sí. no tenemos nada que Oye, decir. No, mira, oye, Chris, una cosa bien corta que algo. quisiera sacarme esta duda encima. Dale. Kiara, una pregunta.
¿El Partido Republicano tenía fundamento en la acusación constitucional a George Jackson? ¿Cuál De sería? todas maneras, y sobre todo un poco por lo que mencioné rápidamente de Mejor Niñez. Hay rollos con la CONADI también, la entrega de tierras en la macrozona sur. Había varios temas de realmente comprometer el honor de nuestra nación y el Mm. dejar, o sea, no cumplir la Constitución y las leyes, principalmente en el artículo 8. Bueno, esto así muy a grandes rasgos lo que nosotros estábamos trabajando para presentar el lunes, pero insisto que lo que nosotros hacemos desde el Congreso es el juicio político, no es el juicio a secas, Y ¿sí? dentro, Entonces, un poco con Sí. la dentro, salida. claro, permiso, para opinar. Dentro de ese juicio político, ¿creéis que el Partido Republicano ha sido una oposición obstruccionista? En ningún caso, o sea, como con la agenda del gobierno, con lo que se Ujú. estaban victimizando, Como que no transan nada. son dos cosas totalmente distintas. Ellos decían, ahora que ya no está Giorgio Jackson, la oposición no tiene excusa para oponerse a las Tiene que políticas aprobar que son todo nefastas prácticamente. del gobierno, que lo único que hacen es seguir Mm. empeorando la calidad de vida de los chilenos y vemos cómo está la situación actual hoy día con la violencia, con la situación económica, el desempleo que está altísimo. Entonces, nosotros por supuesto que vamos a hacer lo que sea correcto. No andamos con populismo. Sí. Yo creo que los republicanos siempre nos hemos caracterizado por decir lo Ahora, que pensamos y hacer lo que decimos. Entonces, por ejemplo, por aquí leí que alguien estaba escribiendo sobre el pacto fiscal. Y uno dice, primero, mm, ¿pacto con quién? Al gobierno le encanta hablar como si hubiesen hecho un pacto, o sea, tiene que haber dos partes para hacer el pacto. Ya. Lo único que hicieron es un poquito de maquillaje a la reforma tributaria, le cambiaron el nombre y un par de modificaciones. La reforma tributaria que nosotros rechazamos hace algunos meses atrás tenía cosas tan nefastas como, por ejemplo, eliminar los beneficios tributarios de la vivienda económica. O sea, realmente tenía cosas muy malas. Y nosotros logramos frenarla en la Cámara de Diputados. Un poco en la lógica también, en ese tiempo, bueno, poco después fue la cuenta pública del presidente y él a cada rato nos decía, y la reforma tributaria, e insistía, no mm. conforme con eso en la noche, ese mismo día hizo cadena nacional para seguir insistiendo sobre la reforma tributaria. Y era un poco la lógica de que primero tienen que decirle a la gente en qué están gastando la plata, para pedirle más plata, si al final es subir los impuestos. Es que es que la gente de lo que trabaja tenga que entregarle más al gobierno y cuánto de eso se ve que se devuelva en mejorar la calidad de vida de las personas, a través de la educación, a través de la salud, a través de tantos temas. Entonces, eh, y ahora con todo el robo de las fundaciones, la verdad es que no tienen cara para seguir pidiéndole más plata a la gente. Entonces, vemos que le cambian el nombre, ¿cierto? Reforma tributaria al pacto fiscal, le hacen un par de cambios, pero por lo mismo, durante un año, una vez que se rechaza un proyecto de ley en el Congreso, durante un año no se puede volver a presentar. Entonces, en realidad es inconstitucional que lo presenten. Así que, bueno, pero de todas maneras, mira, yo creo que si nosotros vivimos en un edificio y resulta que el techo se llueve, que el ascensor no funciona, y cada uno de los vecinos pagamos, escucha, responsablemente todos los meses los gastos comunes. Y resulta que el administrador del edificio pesca toda la plata y se la gasta con sus amigos. Da lo mismo si la gasta para pagar campañas políticas o para comprar lencería. O sea, está mal y punto, y naturalmente que la gente no le va Mm. a querer seguir pagando la cuota mensual. Bueno, ese edificio se llama Chile. Todos los chilenos le pagan a través de impuestos al gobierno para que administre nuestro país. Y resulta que si estamos con una crisis de corrupción, como lo es todo este rollo de las fundaciones y que siguen saliendo casos, la verdad es que no pueden tener cara para seguirle pidiendo plata a la gente. Eh, y solo para cerrar la idea, la salida de Giorgio Jackson, naturalmente que es un primer paso para eso, pero sigue habiendo seremis, gobernadores cuestionados, qué sé yo, Mm. y por eso los invito a estar muy atentos a esta comisión especial investigadora que comenzó esta semana, en la cual yo soy la diputada republicana que está en esta comisión, y vamos a estar, principalmente invitando personas para que vengan a dar explicaciones. Yo hice también un llamado abierto para todos los que quieran mandarnos nombres de personas que les gustaría, porque están los típicos nombres Mm. generales, Giorgio Jackson, Javiera Martínez, Miguel Crispi, la Polizzi, etcétera, etcétera. Pero también hay casos que son más locales, que también yo creo que es importante invitarlos a la comisión, así que para que nos escriban también, para que esas personas sean invitadas a la comisión, que vengan a dar explicaciones y finalmente presentar las conclusiones eh, y hay ciertos aspectos que hay que ir mejorando también, sobre todo ahora en la ley de presupuesto, por,
Y con esto cierro, perdón, es que soy buena para hablar. Eh, Marcel, el ministro Marcel tirándole flores a Javiera Martínez, la directora de la DIPRES, cuando la DIPRES Mm, fue una de las responsables el año pasado, la ley de presupuesto, de facilitar los traspasos a las fundaciones, de bajar los requisitos. Entonces, la verdad es que sí hay una responsabilidad que va mucho más allá de Giorgio Jackson, eh, y que tenemos y que tiene que hacerse cumplir. No puede ser que simplemente sale Giorgio Jackson, creen que el tema está zanjado y siguen como si nada. Claro. es Oye, increíble. Kera, Mira, dame un increíble comentario. No, y según exigiendo, y exigiendo ahora Borja. además firmar cualquier cosa, como que esto Dejemos da que... paso a que uno tiene que firmar y aceptar todas las condiciones que ellos O tengan sea, para su famoso pacto fiscal, ¿no? Que es lo que están pidiendo. Claro. Oye, oye, ahí hay un punto eso que mencionabas también en el tema de lo que se viene ahora, porque se viene esto de que primero ellos te lo venden como un acto de generosidad, o sea, hay que dar poco menos, los chinos tenemos que darle gracias a Giorgio Jackson por haber tenido este acto de generosidad y haber salido del ministerio, o sea, de verdad que esto es increíble. Y a eso se suma el hecho de que también nos quieren hacer pensar, o nosotros tenemos que pensar, que poco menos la salida de él significa aprobarle todas las reformas que ellos están presentando, las cuales son malas y las Exactamente. cuales no estamos de acuerdo. O sea, si hablamos del tema de la reforma previsional, está claro lo que quieren los chilenos, y la encuesta te lo dice en todos lados, que queremos la propiedad de los fondos, la heredabilidad, montones de temas. En lo que respecta a la reforma tributaria, no queremos más impuestos, pero resulta que ellos insisten en que la salida de Giorgio Jackson significa aprobar toda esta reforma. ¿Cómo No, se y viene además también ese proceso de las nuevas reformas y se viene en votación y todo eso al respecto? Joaco, ¿querías decir algo? oye, no, quería decir una cosa, sí. Y además con una premisa que la verdad que a mí no me hace mucho sentido, que hoy día estuve escuchando, en algún video lo vi, que Gabriel Boric había dicho, queremos hacer este pacto fiscal para recaudar más, para generar un crecimiento económico, para potenciar el crecimiento económico. Yo no sé cómo un pacto fiscal que lo que hace es sacar más impuestos, es decir, quitar libertad económica, quitar demanda de adquisición de bienes, va a producir un crecimiento económico. Yo no lo entiendo, no sé qué hay detrás de eso. O sea, no tiene oye, sentido para mí. para Yo alguien que estudio ingeniería estaba, comercial y para mí no tiene sentido. para alguien que estaba preguntando por las ideas republicanas, suelo explicarle cómo funciona. Todos los diputados tenemos distintos gastos operacionales de contratación de gente, qué sé yo, y hay un ítem que es como 1 millón de pesos por diputado, voy a explicarlo lo más objetivamente y transparentemente posible, para asesoría externa. Sirve para contratar a una persona más además del equipo que está normalmente con cada diputado. Y cada uno ve a quién contrata con ese ítem de asesoría externa. Lo que nosotros como diputados republicanos hacemos es juntar todo en un pozo común y contratar a Ideas Republicanas, que es una lista de abogados, y nos asesoran a todos como equipo. Entonces, naturalmente que yo tengo un chiquillo que me acompaña en una comisión, una chiquilla que me acompaña en la otra comisión, qué sé yo, pero trabajan con todos porque es mucho más eficiente así. Entonces, es exactamente lo mismo que todos los diputados de todas las bancadas, solo que nosotros como somos ordenados y trabajamos en equipo, a diferencia de los otros diputados que generalmente pelean entre ellos en vez de trabajar como equipo, lo hacemos de esta manera Mm. porque es más fácil. ¿Sí? Pero no tiene absolutamente nada de extraño porque simplemente es ordenar asesoría externa con una, en este caso, ideas republicanas porque es mucho más eficiente también y hay que buscar la ¿Ya? eficiencia. Yo soy ingeniero de formación, entonces Hmm. el sistema público me estresa un poco muchas veces lo ineficiente que es, pero hay que buscar ese equilibrio Ese eficiente. orden, sí. Era, Yo No, quería ya, contarles, y además, ¿Mm? perdón, Sí. y además si en algún momento una persona requiere más ayuda porque está en un momento que se requiere más atención en ese diputado, también por lo tanto lo hace más eficiente que tener una persona a lo mejor en un momento que va a tener menos trabajo, se puede dedicar a otro diputado, por ejemplo, que está en ese momento más necesitado de asesoría, por ejemplo, ¿no? El, pa- Mira, claro, hay varias cosas, porque por ejemplo, hay personas que se contratan entre dos, entre tres, porque está también el equipo de cada comité, que depende de la Mm. cantidad de diputados, es la cantidad de personas que se puede contratar en el comité, además de los equipos individuales. Entonces, bueno, hay distintas formas de irse Ah, vale. coordinando, aparte que, claro, hay algunos que somos de la región de acá, Valparaíso, entonces
tenemos una cercanía distinta a los que tienen que viajar toda la semana a sus regiones y tomar el avión, entonces naturalmente que tienen que dividir los equipos, una parte en Valparaíso, la otra parte allá, donde yo igual tengo mi oficina acá en Villa Alemana, pero claro, al final uno va buscando, pero nos auditan todo. Yo hace poco la auditoría de la oficina la pasé perfecto. Está llegando gente a la casa, así que me voy a poner los audífonos para que no metan bulla, gracias. Oye, yo quería, Claro. perdón, me distraje un poco porque les estaba buscando algo que les quería comentar con más detalle respecto al tema de la DIPRES y la ley de presupuesto del año pasado, que ahora ya comenzó en realidad las subcomisiones. Eh, a ver, el, la DIPRES eliminó en el año pasado el inciso final del artículo 23 de la ley de presupuesto, que dice lo siguiente. En caso de que una institución o organismo público o privado que haya sido receptora de fondos públicos se encuentre en la obligación de restituir todo o parte de ellos, el fisco deberá compensar el monto adeudado con cargo a cualquier otra transferencia, aporte o entrega de fondos públicos que esa institución perciba a cualquier título. Ya, eso lo sacaron. Eso solo para darles un ejemplo específico de los problemas que la DIPRES hizo el año pasado, la ley de presupuesto, que facilitaron al final estos traspasos truchos millonarios a las fundaciones Pro-Boric. Es que lo que decís tú creo que era relacionado con la eliminación de los 2 años previos de experiencia que requería la IPRES para poder hacer transacciones con terceros, que también vino parte de la IPRES. Eso, sumado al Consejo de Auditoría, que es dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, perdón, de las Express, que en ese momento lideraba Joy Jackson. Entiendo que también era antecedente en la acusación. Y ahora tengo una pregunta. ¿Ustedes hubiesen acusado o creen que aún queda un ministro por destituir? Oye, hay... O sea, yo haría hartos cambios naturalmente en el gabinete. Yo ¿Quién se tiene que ir? ¿Quién se tiene que ir ahora? esperaba que saliera Ávila. Lamentablemente se rechazó la acusación constitucional. Porque al final, claro, el gobierno se acabó. Los gobiernos se acaban, ¿para qué estamos con cosas? Lago se acabó con el Mobgate, Bachelet se acabó con Cabal, después Piñera con el estallido, con Penta, qué sé yo. Boric se acabó con toda esta corrupción de las fundaciones. Entonces están apuntando todo porque saben que después no van a ser gobierno. Porque ya La cosa es que se acabó en tiempo récord sancionados. también. Sí, nos llevamos de 1 año y medio. Están apostando todo al adoctrinamiento a través de la educación. Entonces, la verdad es que con un ministro que habla de alfabetización sexual, cuando los niños en Chile hoy día no entienden lo que leen, la verdad es que las prioridades están en cualquier parte. Entonces, yo creo que ese es un tema fundamental, porque la educación también nos da herramientas para todo, para poder desarrollarnos como personas, para poder tener más oportunidades. Entonces, sin lugar a dudas que yo esperaba ese cambio. En el caso, por ejemplo, de Montes, yo no entiendo por qué el ministro Montes sigue ahí. El ministro Montes es una persona que tiene una trayectoria seria, que es una persona que es transversalmente respetado en política, que yo no entiendo por qué se está salpicando dentro de este gobierno. Yo pensaba que él iba a decir, ¿sabes qué? Me tienen aburrido, me voy. No lo ha hecho, pero también, bueno, hay varios casos de... Pero claro, el caso de Jackson yo creo que era un operador político, no era una persona que estuviera realmente preocupada de la ¿Era el cartera de ministro desarrollo Montes? social. ¿Se debería ir? Como Y puesto claro, partido. lo que les decía recién, yo estoy esperando que él mismo se vaya, porque en algún momento también fue así como que Boric lo saque. Yo no sé si el presidente pueda tener esa superioridad moral de sacar a Montes, ¿me entendí? Pero bueno, la verdad es que yo creo que el gobierno tiene las prioridades en cualquier parte. Hoy día lo único que hacen es hablar de los 50 años. Ya anunciaron que van a gastar más de 1.000 millones de pesos en su 1.049 millones de pesos. fiestita de los 50 años, la fiesta más cara de la historia de Chile. Yo creo que el factor Grau de las fiestas caras terminó Bueno, ellos son profesionales en permeando, eso. ¿cierto? a todo el factor gobierno. Grau. Entonces, yo creo que la gente se termina aburriendo. Lo único que hacen es ponerle de nombre Salvador Allende y hacer homenaje por todos lados. Le querían poner de nombre al hospital acá en mi provincial Quillota Petorca, lo de las calles de Santiago, qué sé yo. Puro darse gustitos, y la verdad es que la situación económica del país sigue empeorando, por mucho que hayan
modificado los números para intentar dar vuelta a los datos, pero la realidad es que las personas a cada mes les cuesta más llegar a fin de mes. Y eso con ningún número truqueado lo van a poder eliminar. Es así de simple. Oye, Kiara, mira, a mí me gustaría preguntarte, si bien es cierto, vamos a estar, yo creo que en muchos programas te ha tocado hablar sobre el tema de la fundación, la salida de Jackson, que es contingencia dura en general, pero no queremos desaprovechar la oportunidad que te tenemos en el live de hablar un poquito sobre el rol de la juventud en política. Nosotros entendemos que de alguna u otra forma hay una frase que dice que el mayor acto de corrupción es presentarse a un cargo de elección popular sin estar preparado. Y eso mucho se asemeja también, por ejemplo, con la juventud o supuesta juventud que llegó al poder, ¿cierto? Que llegó primero a la Cámara de Diputados, que después llegó al poder junto con Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Camila Vallejo, etcétera, y han demostrado ser literalmente hacerle mal al país, ese es el punto. ¿Cómo ves tú el rol que te ha tocado cumplir en la Cámara de Diputados, donde sabemos que prácticamente ahora eres un referente para la derecha en la juventud, ¿cierto? Donde te ha tocado enfrentarte, pero el otro día veíamos la encerrona que te hacían en la Cámara de Diputados, pero yo creo que hay que mantenerse ahí firme a pesar de eso y cómo te ha tocado a ti representar a la juventud en política, en derecha en particular. Oye, primero felicitarlos a ustedes por lo que hacen. Yo creo que de ahí parte también de saber ocupar todos los espacios, porque muchas veces si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, nadie lo hace, así de simple. Yo, bueno, agradecerle al Partido Republicano porque siempre se ha criticado que el sector, pucha, los jóvenes estamos para mover bandera y entregar flyers en las campañas y ahí un poco se nos empieza y se nos acaba la pega y la verdad es que Republicano se ha preocupado mucho de la formación de jóvenes y de darnos cuenta que los jóvenes no somos solo el futuro, sino que también somos el presente. Y que por lo mismo yo creo que tenemos que tener la humildad que significa el hecho de que también tenemos que saber escuchar a quienes tienen más experiencia que nosotros, pero tenemos ciertas características que no podemos dejar de lado. Uno, la facilidad de conexión que tenemos. O sea, yo puedo tener un amigo en Vietnam y a través de redes sociales mantener un vínculo. La verdad es que hoy día tenemos una facilidad y conexión que nos abre muchas puertas. Cambiar el ciclo. O sea, si están los mismos de siempre, no podemos esperar que las cosas se hagan distintos. Y eso yo creo que se vio muy fuerte también en los consejeros republicanos, que eso quizás va más allá de la juventud o no, es el hecho de personas nuevas que lleguen a política a cambiar el ciclo. Porque veíamos como todos los partidos apostaban a reciclar a las mismas personas de siempre. En cambio nosotros buscamos gente normal. Gente que ahora, renunció a su pega por algunos meses para estar en el consejo y vuelven. Claro, personas que cualquier chileno se puede sentir muy identificado con esas personas. efectivamente. Entonces, yo creo que eso tiene un valor agregado que es muy importante. Y sin lugar a dudas también, como jóvenes, yo creo que mantenemos una esperanza activa. Que no creemos que simplemente las cosas se hacen de alguna manera y punto, sino que sabemos que hay un espacio. O sea, apareció mi gata por aquí atrás, no sé si la vieron. Está ahí al otro lado de la ventana. Ay, ¿verdad? Yo tengo sí, un gato moviendo también. la Me cola. encanta. Entonces, yo creo que como jóvenes también tenemos esa ventaja, porque al final, claro, hoy día decimos, el gobierno son puros jóvenes, pero son jóvenes con ideas de hace 200 años, ideas que han fracasado en cada país en el cual se han implementado. Entonces, No, totalmente anacrónicas. Ellos sí. juran que son súper modernos. Una idea del siglo XIX, o sea. Entonces, yo creo que tenemos también posibilidades, sobre todo en el tema de la conectividad, lo que ustedes hacen, lo que ustedes están haciendo hoy día. Yo creo que es un gran ejemplo de cómo también hay que ir dando la batalla cultural. Hoy día, claro, a mí me toca ser diputada, yo veo como hay muchos jóvenes en el partido que también espero que vayan tomando espacios de liderazgo. Estamos haciendo todo no sé cómo decirlo, un proceso de formación de jóvenes acá también en mi distrito, que es un poco mi pega, y eso va desde de media training, de formación desde la Academia Republicana, un montón de espacios, algunos que me van reemplazando en actividades, estamos con una oficina en terreno, estamos con un montón de... yo creo que hay que poner las herramientas que tenemos a disposición de las personas y también para la formación de nuevos líderes. Porque claro, hoy día yo soy una diputada con 26 comunas y la idea es poder tener liderazgos jóvenes en cada una de las comunas que estén haciendo una buena pega por sus comunidades.
Y eso es importante, Sí. porque también, y aquí cierro con lo que hablaba recién, el hecho de que no sean siempre las mismas personas recicladas, sino que efectivamente personas nuevas. Yo creo que a nosotros siempre se nos dijo de alguna u otra forma que el modelo se defiende solo, no se metan en problemas políticos, tú preocúpate de estudiar, saca un postítulo, emprendes exitoso en tu vida, no te metas en problemas políticos. Y yo creo que principalmente con el estallido hay muchos que nos dimos cuenta que no podíamos seguir mirando la historia de nuestro país desde el balcón sin involucrarnos en ella, sino que teníamos una responsabilidad también, que no nos podemos conformar con el mínimo, que tenemos que dar el máximo. Y que si estamos muy tranquilos en nuestra vida es porque hay algo que no estamos haciendo. Entonces, yo creo que me da gusto ser parte de la Juventud Republicana, me da gusto estar hoy día con ustedes acá, porque son un buen ejemplo de eso, de no quedarnos tranquilos en nuestras vidas, sino que meternos un poquito más. Y en temas de comunicaciones es fundamental. Claro. Así es. Da nomás. Yo, Kiara, quería Y pasar la exposición pública también. Perdón. sí. Kiara, quería No, pasar no, y la exposición pública. sobre el tema de la reforma pacto fiscal que le llaman ahora. ¿Ustedes como Partido Republicano tomaron definitivamente la posición de no aceptar un pacto tributario, de lo que sea? Más allá del que sea el gobierno, formar uno. O sea, yo creo que hay que bajar los impuestos. De ¿Ya? hecho, una de las enmiendas que presentó el Consejo Constitucional es para eliminar el pago de contribuciones en la vivienda principal. Y yo creo que es fundamental. Si las contribuciones eran un impuesto temporal, las contribuciones llegaron por un tiempo para reconstruir Chile después de un terremoto. Al igual que cuando aumentaron el porcentaje del IVA, el impuesto específico a los combustibles, etcétera, etcétera. Y son impuestos que llegaron para quedarse. Entonces, hoy día ver personas que les rematan la casa porque no pueden pagar las contribuciones. No es justo que una persona tenga que tributar más de una vez por lo mismo, porque se terminan haciendo arrendatarios de su propia casa. Entonces, el derecho a la vivienda, el derecho a la vivienda digna, como a muchos les gusta decir, no se entiende, a mi parecer, con un pago de contribuciones. Ojo que esto es a la vivienda principal. Naturalmente, si tenéis 3 casas, tenéis que ya por la segunda y por la tercera sí. Pero por la vivienda familiar, o sea, es un punto fundamental. Eso es solo por dar un ejemplo de un trabajo concreto que estamos haciendo nosotros por un pacto fiscal en el que hay que disminuir impuestos y al final, ¿cuántos más de 2 meses al año uno trabaja para el Estado? Más de 2 meses al año las personas trabajan para el Estado. ¿Cuánto de eso ven que se les retribuye? En servicios públicos. Entonces, la verdad es que yo creo que hay que aumentar la eficiencia del Estado. De todas maneras, hay que sacar tanta grasa burocrática, tanto apitutado que hay en el gobierno. Yo creo que Cuanto amigos han podido. Yo creo que una es aumentar la eficiencia y la segunda es que por los mecanismos del Estado y por cómo funciona por esencia, no va a ser del todo eficiente nunca. Yo creo eso. Y por lo tanto, lo mejor sería subsidiar aquellas cosas que nos puedan ofrecer los privados de mejor Ojo, forma, Juaco, ¿cachai? que el gobierno Eso va sí a ser más considera dentro del eficiente. pacto fiscal, el gobierno sí considera dentro del pacto fiscal la optimización de la eficiencia estatal. De hecho, creo que se Sí, busca bueno, aumentar entre un 5 o 7%, alcanzar un 27% del PIB. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Obviamente la Sí. incógnita, pero por lo menos avanzaron en eso, que es un mínimo. Sí, avanzaron, no han avanzado porque no han avanzado en nada, porque todavía no existe ese pacto fiscal y ellos te pueden prometer lo que quieran. Eso no quiere decir que en la práctica vayan a ser eficientes realmente. Y muchas veces han prometido eso y no lo han logrado. Por lo Es que- cual yo no me creo nada de eso. Cuando dicen el pacto fiscal, vamos a aumentar la eficiencia, yo no me lo creo. Así de simple. Y porque Mira, creo que no lo pueden sí, llevar a la práctica. Y otra cosa más que voy a decir. Muy bueno, difícilmente van a llegar a un acuerdo en el pacto fiscal cuando, por un lado, por un lado quieren subir impuestos y por otro lado quieren bajarlo. O sea, no puede haber un punto de convergencia en eso. es que mira, Joaco, yo creo que ahí concordamos. Anda cualquier chileno, veamos cualquier encuesta, preguntémosle a las personas. Te aseguro que las personas sí van a querer una reforma tributaria, pero de bajada de impuestos. Y lo que quieren es que literalmente se les pueda hacer más fácil llegar a fin de mes, que son las cosas que le preocupan a todos los chilenos. Y hay algo que nosotros hemos visto como característica de este gobierno, y ustedes han sido, en este caso, republicanos súper duro con ello, en este sentido de cuáles son las prioridades que ellos tienen que no se contra, o sea, se contraponen con las prioridades de los chilenos. Lo hemos visto desde lo que presentan en la reforma previsional, lo hemos visto de la reforma tributaria, pacto fiscal, como le quieran llamar, lo hemos visto desde montones de decisiones que ellos han ido tomando que no concuerdan con lo que los chilenos le están pidiendo. O sea, partiendo desde que ellos están súper preocupados de cualquier otro tema, imagínate, yo no sé cómo lo ves tú, pero
el tema de Iracy Hasler, preocupado de cambiarle el nombre a las calles, y resulta que vemos cómo está Santiago Centro y nos damos cuenta que esa es realmente la prioridad que todos los chilenos quieren, cambiarle el nombre a las calles. Entonces nos damos cuenta de que es una constante desde el gobierno hasta quienes están en las municipalidades y son parte del oficialismo. Oye, le mando un saludo a las personas que están conectadas. Yo, para ir cerrando, que tengo que... Sí, dale nomás, dale nomás. Quería Dime. contarles un par de enmiendas que han presentado los republicanos que me parecen de muchísimo sentido común. Bueno, aparte que están peleando ahora que efectivamente quede el capítulo de las Fuerzas Armadas y el capítulo de seguridad, que esperamos en estos días debería salir la respuesta de la Corte Suprema, que en un principio era lo que la era inadmisible, pero porque faltaba un documento. Así que, bueno, atentos a si efectivamente el borrador va a poder tener el capítulo de Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, que yo espero que sí, porque ahí también se muestra cuáles son las prioridades efectivamente del oficialismo y cuáles son las prioridades de los chilenos. O sea, con la mayor crisis de seguridad que hemos tenido, que estén boicoteando un capítulo de seguridad No como cuadra. corresponde. Como les decía, el tema de eliminar el pago de contribución de la vivienda principal. Disminuir la cantidad de parlamentarios, que yo creo que es urgente. O sea, hay personas que no tienen ni 1000 votos. ¿Qué es esa representación? No tienen... Entonces, la verdad es que yo creo que... ¿Y los salarios deberían reducirse? De todas maneras, y yo soy la primera en firmarlo, mira, a ver, antes que nosotros asumiéramos lo bajaron un 25%, hoy día tenemos, insisto, para serle súper transparente, como hemos sido en este live, líquido estamos ganando 5,5 millones. Boric en campaña habló de que en su gobierno no íbamos a ganar más de 5 millones, no sé si se refería a líquido bruto, pero de cualquiera de las dos maneras no había ningún avance en eso y yo no tendría ningún problema en firmarlo. Yo jugato, También, de hecho, debería haber, a mi parecer, tiene que haber una relación entre lo que ganan los chilenos con lo que ganamos nosotros, porque les encanta votar temas populistas que saben que perjudica la calidad de vida de las personas, que sube la inflación, etcétera, etcétera, les da lo mismo, y total a ellos no les toca. Y ahora, solo como dato antes que sigáis con la enmienda republicana, Chile gasta 17% más respecto del PIB que el promedio OCDE en salario justamente al sector público, lo que se podría traducir, si se redujese, a 3.300 millones cercamente de dólares, en todo caso, del PIB. Oye, Kiara, antes que sigáis con eso, ¿qué te parece la enmienda republicana, tú como diputada, Kiara Barquese, no como opinión de partido, que busca permitir, creo que reclusión domiciliaria a las personas mayores de 75 años? Es un tema de humanidad. O sea, que una persona esté muriéndose en la cárcel, la verdad es que no tiene sentido. Siempre y cuando no sean un peligro público, Sí. naturalmente. Pero una persona pero que supuesto. apenas puede caminar solo, la enmienda es siempre y cuando no es para todos. Pero si, por Es- ejemplo... perdón, dime, aclara eso antes de que yo... Claro, porque hay gente que nos decía, claro, y el psicópata de alto hospicio. No, o sea, siempre y cuando sea una persona que no es un peligro el hecho de que estén afuera. Ahora, no es libertad, es arresto domiciliario, pero es el sentido de que una persona, si se está muriendo por un tema de humanidad, se tiene que morir en la casa. Claro. ¿Y el No solo Krasnov en una también? cárcel. ¿Debería salir? Por eso la enmienda del caso a caso que la justicia tiene que determinar. Que hay que ir quién viendo, no. sí, hacer Pero una... pero hay personas que La son mayoría de los países superficiales. desarrollados. Perdón, perdón. Hay personas que hay personas que eran soldados con cripto, hay personas que eran profesionales, peluqueros, ¿cachai? Entonces, ¿qué responsabilidad tienen esas personas? Y que efectivamente tengan un juicio tal como tienen todos los chilenos hoy día y no distinto. Entonces, yo creo que, pero insisto, y esto no es solamente para los militares, o sea, cualquier persona que a los 75 años esté en la cárcel, siempre y cuando no sea un peligro público, debería morirse en la cárcel. Exactamente. Y insisto, es arresto Exacto. domiciliario, no es libertad. Es Sí, que- estoy de acuerdo, pero por ejemplo, Eso. mira, la pena se define como Borja. justamente un fin del delito. Déjame terminar con esto porque creo que es importante poder aclararlo para la gente que está confusa sobre Ya, dale rápido, dale nomás. ¿No cree que si, por ejemplo, una persona que es condenada, no sé, 10 años 10 cadenas perpetuas, no debería cumplir esa pena por lo menos por toda la vida? Es que, insisto, depende del caso. Si una persona que está con un cáncer terminal y tiene 93 años, la verdad es que se vaya a morir para Puede la ser casa, reubicado. ¿cachai? Entonces, pero insisto, yo creo que es un tema de humanidad. De si tenés 90 y tantos años y no eres capaz ni siquiera de caminar,
No, eh, no tiene sentido. no tiene sentido, ¿cachai? Sí, sí, Entonces, hay un sentido, hay un Vale, vale. humanitario de me lógica parece. igual en Al eso. mismo Uno, tiempo Y que ahora obviamente, uno por humanidad y dos porque no tiene, porque está preso de una cosa mayor, o sea, no tiene ningún sentido tenerlo en una celda ocupando espacio en un lugar donde podría haber a lo mejor otro. Sabemos que las cárceles están repletas en Chile, con lo cual no tiene ningún sentido estar ocupando un sitio allí cuando una persona que ni siquiera se puede mover puede estar perfectamente en su casa, no le va a poder hacer daño a nadie porque es físicamente imposible que le haga daño a alguien. ¿Cachai? Vale. Oye, Kiara, y un por tema de par... tiempo, si queréis terminar el tiro con las enmiendas para que alcancemos. Sí, y para despedirme, Obvio. que dale nomás. a ver, algunos ejemplos más, hablé de seguridad, la expulsión inmediata de las personas que ingresan ilegalmente a nuestro país. La subsidiariedad quedó muchísimo más robustecida de lo que está hoy día en la Constitución actual, con todas las reformas que ha sufrido. La verdad es que hay un montón de aspectos que, si se aprueban la enmienda republicana, es un tema de sentido común que yo creo que le haría mucho bien a nuestro país. Así que, bueno, en 10 días se van a empezar a votar recién, yo los invito a estar atentos, pero sin lugar a dudas que yo creo que hicieron mira, son como 200 artículos y solo los republicanos presentaron 400 enmiendas para arreglarla. O sea, no es para nada un maquillaje, es una reforma profunda de principio a fin del texto de los expertos que a mi parecer no está probable. Entonces, hay que ir viendo cómo avanza esto, pero yo los invito naturalmente a seguir a los reconsejeros, las redes sociales de los consejeros republicanos en redes sociales, para que vayan conociendo el trabajo desde dentro. Que yo sinceramente creo que están haciendo un gran trabajo por volver a unirnos como chilenos y trabajar por el futuro de Chile. Así que, chiquillos queridos, yo los dejo. Definitivamente. Gracias, diputada. Tengo que ir Gracias por el que tiempo. cortar, pero les agradezco y feliz que otro domingo nos juntemos un ratito más. Así que les mando un abrazo grande y felicitaciones por todo el trabajo que hacen y también atentos ahí a cómo se va pasando todo en Argentina. Estuve leyendo algunos comentarios, pero voy a revisar ahora si ya hay Sí, números. todavía no salen resultados, hubo ¿Todavía problemas no? con la boleta electrónica. Perfecto. Sí. Ya pues chiquillos, un abrazo grande, buenas Muchas noches, gracias. buena semana a todos. Gracias, Y a los que nos estuvieron acompañando del otro lado de la pantalla, un abrazo grande también. Nos vemos. Excelente, nos vemos. Ahora no sé cómo colgar, eso es lo Arriba, Ya, arriba está un me botón costó apagado. entrar. Perdón, este es el mío. ¿Cómo salen ustedes? ¿Qué le parece? Sí, una X. Una Un X. botón de apagado, X arriba. salís del lado de- Ahí si está, quieres- perfecto. Ahora sí, nos Sí. vemos. Ya.